Hola meteoaventureros y meteoaventureras, en breve nos vemos en la oficina de urgencias meteorológicas donde os haré la exposición. ¡Saludos! Hola, buenos días a todos. Bueno, ya vuelvo a estar aquí en mi oficina de urgencias meteorológicas de aquí de Badalona y ahora lo que os voy a hacer, como lo prometido es deuda, lo que os dije ayer, voy a hacer una breve exposición sobre mi opinión sobre el calentamiento global y cómo afectará este a la península ibérica, a España, a Cataluña, a Barcelona, y además os voy a explicar unos conceptos básicos para que cuando hable de según qué temas entendáis de lo que estoy hablando. Y bueno, de momento voy a empezar y como ya sabéis, el calentamiento global es un hecho que se ha podido constatar con estaciones que llevan registrando datos durante muchos años, algunas de ellas históricas. También se está observando mediante los satélites y quiero comentar que desde el año 79 hasta la actualidad, desde el año 79 se van tomando imágenes de satélite de la zona del Ártico para ver si crece, si disminuye. Y desde el año 79 hasta el año 2018 la reducción ha sido superior al 40%. Para que veáis que no es ninguna broma. Una reducción bastante drástica del hielo marítimo. También es importante destacar que desde hace aproximadamente 30 años hasta la actualidad el calentamiento global se ha disparado, especialmente en los últimos 10 años, que se ha acelerado mucho el calentamiento global. Estamos hablando de que ya no es un tema de largo plazo, sino que ya está pasando en la actualidad. Y como veis, es bastante preocupante. También aquí me he hecho un resumen de los temas que quiero tratar porque no me quiero dejar nada en el tintero. Y decir que, bueno, como ya os he dicho, un 40% de reducción del hielo marítimo, que la mayor parte de este calentamiento se ha producido en los últimos 30 años y especialmente en los 10 últimos. Además, todo este deshielo, también se está produciendo un deshielo en Groenlandia, en la Antártida, y todo esto pues favorecerá el aumento del nivel del mar, que haya zonas que se puedan inundar o puedan llegar a desaparecer. Así que el tema es bastante serio, no es un tema como para tomárselo en broma ni para decir que bueno, que son habladurías y que no está demostrado, porque ya en la actualidad se está constatando ya bastantes fenómenos y como digo, mediante imágenes satélite, mediante estaciones históricas, se está viendo que claramente hay un calentamiento global, a nivel global. Cabe destacar que 2018 ha sido el cuarto año más cálido desde que hay registros. Solamente fue superado por 2016. Precisamente los 4 años más cálidos han sido el 2014, 2015, 2016 y 2018. Este año que estamos a punto de finalizar. 2016, por ejemplo, hubo una desviación de casi 1 grado a nivel mundial. 2018 terminará con una desviación de 0,77 grados por encima de la media. Y estamos hablando que es una media de 139 años, desde 1880, que se toman registros de la temperatura a nivel mundial. Así que el tema está complicado, complicado, complicado. Otro tema importante que también quiero destacar es que debido a este calentamiento global hay una corriente oceánica que ahora os la voy a poner aquí para que la veáis, que es la corriente, lo voy a ampliar para que lo veáis mejor, que es la corriente del Golfo,
que es una corriente que su función es distribuir y hacer que en el continente europeo tengamos unas temperaturas más suaves de lo que nos tocaría por latitud, porque distribuye el agua caliente hacia el norte. Como veis, pasa por aquí, por las costas de Estados Unidos, de Canadá, llega a Europa, tiene un ramal que baja por las costas atlánticas de enfrente de Portugal, y lo que hace es, sirve como si enchegáramos la calefacción para calentar el clima del continente europeo. Pero ¿qué pasa? Que debido al deshielo del Ártico, al deshielo de la zona de Groenlandia, claro, los glaciares están vertiendo agua de diferente densidad, agua más fría, de diferente salinidad, y claro, todo eso, al entrar en contacto con esta corriente, lo que está haciendo, para que, y lo voy a explicar de una manera para que no entrar en temas muy serios y que no me podáis entender. Lo que está haciendo el deshielo es hacer que esta corriente se hunda más en profundidad, se enfríe y haga, pues, en definitiva, que perdamos esa calefacción, entre comillas, para el continente europeo. Esto ya se está constatando que se está desacelerando la corriente del Golfo. Esto provocará, pues, una glaciación en Europa, que aún los científicos no saben ni cuándo ocurrirá ni de qué magnitud. Solo sabemos que se está desacelerando y que esto puede provocar un enfriamiento a largo plazo en el continente europeo. Si dejamos las corrientes oceánicas y nos vamos hacia el cielo, vemos que tenemos otra corriente, que es la famosa corriente en chorro polar o jet stream. Aquí la tenemos en un gráfico bastante intuitivo. La corriente en chorro polar es una corriente que se sitúa aproximadamente, como veis, hacia los 9-10 kilómetros de altura. Es una corriente aérea tubular en forma de tubo y tiene de 1 a 5 kilómetros de ancho y una velocidad de entre 180 y 300 kilómetros por hora, aunque se han observado velocidades de 500 kilómetros por hora. Estas corrientes las utilizan muchas veces los vuelos comerciales para llegar antes, para aumentar la velocidad del vuelo. Estos manantiales de aire tienen una función muy importante, que es controlar la dinámica atmosférica, en este caso la corriente en chorro polar de nuestras latitudes, de latitudes medias. Sirven para, pues eso, para controlar la dinámica atmosférica. ¿Y qué está pasando con estas corrientes? Pues que, como muy bien tengo en mis apuntes, que he podido recopilar mucha información, se ha reducido un 14%. Un 14% se ha reducido la velocidad de estas corrientes desde el año 79-80. Por eso os digo que también se está desacelerando esta corriente aérea, y eso lo que ocurre es que es como si fuera una cuerda. Cuando pierde velocidad se ondula más, y al ondularse más permite varias cosas. Esta corriente separa, se llama la corriente en chorro polar porque separa las masas de aire frías del polo o masas de aire subpolares y las masas de aire cálidas o subtropicales. ¿Qué pasa? Que al perder velocidad es como una cuerda, se destensa y se ondula mucho más. Al ondularse mucho más, permite que las masas de aire fría lleguen más abajo de latitud, y a su vez las masas de aire cálida asciendan más al norte. Y esto, claro, lo que hace es que el clima en Europa, el clima en la península ibérica, el clima en España, en Cataluña, sea cada vez más extremo. Pasemos del frío a la calor, de la calor al frío. El aire cálido en invierno, como pasará la semana que viene, pueda ascender más al norte y afectarnos.
los veranos podamos tener olas de calor más potentes, pero a su vez también hace que las olas de frío sean más fuertes, más potentes y podamos tener entradas frías en verano y tener temperaturas otoñales en pleno agosto, por ejemplo, como ha sucedido alguna vez. Aparte de perder velocidad, esta corriente y de ondularse más, hay otro hecho que también nos preocupa y mucho. Y es el siguiente. Esto, pues lógicamente, está generando que haya cada vez más fenómenos extremos. Con lo cual, mal asunto, porque puede provocar, por ejemplo, que las tormentas sean más intensas. Además, como pierde velocidad, hace que las situaciones meteorológicas se puedan quedar estancadas y enquistadas durante más tiempo. Es decir, olas de calor más largas, olas de frío más largas, situaciones de inestabilidad más prolongadas en el tiempo, porque hace que el engranaje meteorológico vaya más lento y más extremo. Y claro, esto ya se está constatando. Os voy a poner aquí otra imagen importante de la corriente en chorro polar, que es esta de aquí, que voy a hacer mucho más grande para que la veáis. Como veis, es el jet polar, corriente en chorro polar o jet stream, como le queráis llamar. ¿Lo veis? Circula por aquí. Más abajo tendríamos la corriente en chorro subtropical. Y en el hemisferio sur lo mismo. Así que os he explicado un poco estos conceptos tan importantes.